Bendiciones, espero que se encuentre gozando de buena salud y que la presencia de Dios esté fortaleciendo sus vidas en estos tiempos difíciles. Por la gracia y misericordia de Dios, tengo la oportunidad de compartirles una palabra el día de hoy. Espero en Dios que esa palabra bendiga sus vidas. Y vamos a titularla El pozo de la desesperación. Y para iniciar poniendo bases, vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 40 de Salmos. Acompáñenme por favor e iniciamos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Lo que primero vamos a ver en esta hora es a qué se refiere el salmista al decir verán esto muchos. Y a lo que se refiere es que muchos iban a ver lo que Dios iba a hacer a través de su siervo David. Lo que Dios hizo es que cuando David cayó al pozo cenagoso, al pozo de la desesperación, Dios puso un cántico nuevo en la boca de David. En el Antiguo Testamento, en los Salmos, vemos muchos salmos que son cantos nuevos que vienen, que brotaron del corazón de Dios y fueron puestos en las bocas de sus siervos. No son como la mayoría de los cantos que vemos hoy, que nacen de las emociones del hombre, pero no del corazón de Dios. No estoy generalizando, pero hay muchos cantos que así son. Pero estos cantos del Antiguo Testamento, de los salmos, de los salmistas de David, brotaron del corazón de Dios y fueron a través de los pozos cenagosos. Esto que Dios hizo en la vida de David no fue en los montes, no fue en un lugar agradable, fue en los pozos profundos, en los pozos de soledad, en los pozos tristes, en los pozos donde el alma se siente desfallecer. Ahí fue cuando Dios le dio un cántico nuevo y ese cántico a través de los años aún sigue ministrando la vida de todos aquellos que lo escuchamos. Entonces, sin duda, eso también es aplicable para nosotros y a través de los pozos de desesperación por los que nosotros podamos estar atravesando, Dios quiere poner un cántico nuevo en nuestra boca. Pero bien, me gustaría que nos hiciéramos una pregunta. ¿Existen los pozos de la desesperación? Y quizás muchos estamos dentro de ellos. Pero me gustaría que analizáramos qué es lo que nos hace caer en esos pozos de la desesperación. Y para iniciar vamos a ver un texto que se encuentra en Isaías 59, verso 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, esta es una de las razones por la que nosotros podemos caer en el pozo de la desesperación, a consecuencia de nuestros pecados y transgresiones. Aquí dice el profeta Isaías: la mano de Dios, el brazo de Dios no se ha cortado para socorrer, pero fueron ustedes con sus pecados, con sus transgresiones, que hicieron un muro, una pared entre ustedes y Dios. Entonces eso puede hacernos caer en el pozo de la desesperación. Nuestras iniquidades, nuestras maldades nos hacen caer y por consecuencia nos separan de Dios. Y quizás muchos que me escuchan dicen: ¿pero qué hay de la sangre de Cristo? La palabra de Dios dice que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. ¿O acaso la sangre de Cristo no tiene poder ya? ¿Qué responderemos a eso? ¿Tiene la sangre de Cristo poder? Por supuesto que lo tiene, pero hay una condición. Y para eso les pido que me acompañen aquí a 1 de Juan, capítulo 1, verso 7. Y dice: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Fíjense cómo lo explica aquí el apóstol Juan: pero si andamos en la luz. Pero si andamos en la luz. Y vamos a continuar leyendo aquí el verso 9. Y el verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, o sea que es algo condicional, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es toda maldad? Toda clase de maldad.
No hay límite de maldad. Dios puede perdonar todo, pero la condición es confesar nuestras maldades, confesar nuestros pecados, no ocultarlo. No guardar el anatema en nuestras tiendas, sino exponernos delante de Dios. Eso no significa que nosotros tenemos que ser perfectos para ser candidatos a usar la sangre de Cristo. No, pero sí tenemos que tener un corazón sincero, transparente delante de Dios. Y decirle, como dijo el salmista David, escudriñame, Señor. Escudriña mi corazón, métete a las cámaras secretas de mi corazón, y si ves en él algún camino de perversidad, enderézalo. Límpiame, Señor, perfeccióname, Padre, quiero andar en tu luz. Cuando nosotros nos sinceramos, cuando nosotros venimos delante del Señor confesando lo que hay ahí, Él es fiel y justo para perdonarnos y su sangre nos limpia, pero no sin antes, cuando hagamos eso, a sincerarnos. Entonces, esa tiene que ser nuestra oración, ¿verdad? Acabamos de ver que una de las razones que nos hacen caer en los pozos de desesperación, iniquidad, maldad, pecado. Pero hay otra razón que nos hace caer en los pozos de desesperación, y esa razón es tener un corazón insensible. Y una persona que es un buen ejemplo de un corazón insensible es Caín. Caín, después de haber matado a su hermano, Dios se pone en su nivel, lo confronta, y Caín tuvo la oportunidad de sincerarse con Dios y decirle, sí, Señor, sí lo maté. Quizás en mi corazón había envidia, había celos contra mi hermano. Perdóname. Dios lo hubiera perdonado, pero él no se sinceró. Él no se hizo responsable de lo que había hecho. Y por si aún fuera poco, todavía agarró una actitud de víctima. Y cuando Dios le dio la sentencia, él dijo, pero entonces cualquiera que me vea por los caminos me va a matar. Se hizo el víctima. Esas dos actitudes, el corazón insensible, el hacernos los víctimas, es lo que nos hace caer en pozos de desesperación. Hay otra escritura también que es importante que leamos para fortalecer más este concepto, y se encuentra en Apocalipsis, acompáñenme, Apocalipsis 16, versos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hermanos, aún en medio del trato de Dios, dice aquí la palabra que no se arrepintieron, es más, todavía blasfemaron contra Dios. Eso es tener un corazón insensible, y eso te hace candidato a llegar al pozo de la desesperación. Bien, acabamos de ver dos ejemplos de personas que caen en el pozo de la desesperación. Una, caen por cometer pecados, iniquidades, otros por tener un corazón insensible, pero vamos a ver ejemplos también positivos. Y en la Biblia encontramos a muchos siervos que cayeron en el pozo de la desesperación, no porque había pecado, no porque tenían corazones insensibles, sino porque Dios quería subirlos a un nivel más alto en Él. Quería ensanchar sus vidas. Y ejemplos de ellos fueron Job. Ejemplos de ellos fue José en Egipto. Entonces, Job no pecó, José tampoco, mas sin embargo, Dios quiso hacerlo sentar en lugares altos con príncipes, ¿verdad? Vamos a leer aquí la palabra de Dios en Joel, capítulo 1, verso del 7 al 12. Dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas, y ahora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campamento está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite, confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El ganado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Hermanos, hay un tiempo de limpieza espiritual, y en veces cuando Dios quiere usar ese tiempo para limpiarnos, tenemos que caer a los pozos de desesperación. Dice aquí la palabra en Joel que cuando nosotros caemos ahí, cuando Dios está podando, cuando el labrador está quitando, hay sequía, hay aridez y el gozo se desaparece, ¿verdad? Es normal que lleguemos a sentir
desbastados, que no hay gozo, que no hay satisfacción, porque estamos en medio de los tratos de Dios. Pero sabemos que Dios no está haciendo eso para hacernos la vida difícil o para traer juicio, sino para perfeccionarnos. Amén. Entonces, hay otra pregunta muy importante que tenemos que hacernos. Y esa pregunta es, perfecto, ya tengo identificado qué me puede hacer caer en los pozos. Pero ahora, ¿cuál debe de ser mi actitud en medio de esos pozos? Y no hay mejor ejemplo para descubrirlo que la vida de Job. La vida de Job nos enseña mucho de eso. Y para verlo, vayamos a Job, capítulo 42, verso 5. Y dice la palabra, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es una de las recompensas o frutos de estar en el pozo de la desesperación. Muchas veces escuchamos de Dios, pero no hemos visto a Dios cara a cara. Realmente no se hace vivo esa experiencia con Él hasta que caemos en los pozos de la desesperación. Y aquí vemos el ejemplo de Job, que dice, yo pensé que te conocía, pero realmente solo de oídas te había oído, pero ahora realmente mis ojos te están viendo. Y continuamos aquí en Job, en el verso 10, y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. La palabra de Dios, ¿verdad que aquí no dice, y le consolaron por todo el mal que Satanás había traído sobre él? No, dice, le consolaron por todo el mal que Jehová había traído sobre él. ¿Qué nos enseña eso? Que Jehová tiene la llave de nuestros pozos. Él nos permite llegar ahí. Sí, Satanás es un instrumento de Dios y él lo puede usar para que nos lleve a esos lugares, pero nunca va a ser para destruirnos, sino para ayudarnos a crecer, a subir a niveles en Dios, ¿verdad? Y continúa diciendo, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Hermanos, Dios tiene las llaves de nuestros pozos. Así que no tenemos que empezar a pelear como con Satanás. Satanás me metió aquí. Sí, tal vez fue el instrumento, pero Dios lo utilizó, ¿verdad? Para que nosotros llegáramos ahí con un propósito, con el propósito de perfeccionarnos. Y quizás usted esté diciendo, pero yo al haber caído en ese pozo perdí mucho, perdí cosas que creo que son irreparables. Déjeme decirle que no. Una de las habilidades hermosas de Dios es transformar todo lo negativo que nos pudo haber pasado en positivo. Así que confiemos, descansemos en eso, ¿verdad? Porque no se trata de que nosotros salgamos del pozo, sino de que Dios haga lo que tiene que hacer. Entonces, ya tenemos identificado que nos puede hacer caer en el pozo, ¿verdad? Cuál debe de ser nuestra actitud en el pozo. Pero también es bueno que veamos cómo salir del pozo. ¿Cuáles son las cosas, las ideas que nosotros podemos recurrir o qué tenemos que hacer para salir pronto del pozo? Hay 2 cosas. La primera cosa, aquí dice el Salmo, esperé pacientemente a Jehová. Así empieza el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová. David sabía perfectamente qué hacer en el pozo de la desesperación. Y lo primero que él dice que hizo es esperar pacientemente en Jehová. Eso tenemos que hacer. Muchos estudiosos, no solo de la palabra, sino seculares, dicen que hay una devastación cuando nosotros actuamos en medio del dolor, en medio de la desesperación, en medio de la ira, en medio de la tristeza. No debemos de actuar. Tenemos que esperar pacientemente en el Señor, que Él nos muestre qué es lo que Él quiere hacer a través de esos pozos y después actuar cuando Él nos diga lo que hay que hacer. Entonces la primera cosa que hay que hacer estando dentro del pozo es esperar pacientemente en Jehová. La segunda cosa es clamar al Señor para que venga a rescatarnos. La palabra de Dios dice aquí en Salmos 40:13, ¿quieras, oh Jehová, librarme? Hermanos, aquí es una petición, un clamor. Dice, Jehová, apresúrate a socorrerme.
es lo que dice el salmista. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? No debemos de hacer de los pozos de la desesperación nuestra habitación, nuestra casa. No debemos de decir, bueno, el Señor me metió aquí por una razón, así que aquí me quedo. No debemos de amoldarnos en ese lugar. Y tristemente hay muchas personas que ya se aclimataron a ese lugar y están metidas por años en el pozo de la desesperación. Esa no debe de ser nuestra actitud, porque no fuimos diseñados para eso. Sí, tenemos que llegar ahí para que el Señor nos perfeccione, pero estar clamándole al Señor para que nos socorra y nos saque de esos lugares. Amén. Entonces, el salmista lo sabe. Tenemos que alzar nuestros ojos a los cielos y decir, Señor, ven, rescátame, libértame. Quiero terminar esta palabra contándoles una historia que contó un hombre de Dios que conoció a la anciana que es la protagonista de esta historia. Y esta historia de verdad impactó mi vida y bendijo mi vida, y espero que también bendiga la de ustedes. Y se trata de una anciana que una noche iba caminando por el pueblo y accidentalmente cayó en una alcantarilla de aguas negras. La anciana se lastimó cuando cayó ahí. Y no solo eso, sino que la alcantarilla estaba llena de desechos de las personas. Y había muchas ratas, mal olor, oscuro, todo. Entonces la anciana, empezó a gritar por socorro, pero nadie la escuchó. Eran altas horas de la noche, todo el mundo estaba dormido. Y dice esta anciana que justo al rayar el alba, ella alzó sus ojos al orificio de la alcantarilla y lo primero que vio, literalmente, fue a Jesús. Fue al Señor. Y ella empezó a clamarle con las últimas fuerzas que le quedaban. Señor, socórreme. Segundos más tarde llegaron los bomberos y la rescataron. La señora dice que fue sorprendente cómo fue antes de que las personas del pueblo empezaran a usar los inodoros, empezaran a usar el lavamanos y todas esas aguas la hubieran sepultado a ella. Entonces, después, lo más sorprendente, lo más hermoso de esta historia es que dicen que la mujer cuenta su testimonio con agradecimiento. Dicen que en sus labios no hay reproche, no hay reclamo para el Señor, que nunca se escuchó decir a esta anciana, pero el Señor pudo haber evitado que yo cayera ahí, y no lo evitó. Jamás. Dicen que al contrario, en sus labios solo se oía, pero mi amado Jesús, mi hermoso Señor, tuvo misericordia y me rescató. Hermanos, y a eso se refiere cuando el Salmo dice, verán esto muchos, porque el siervo de Dios que está contando esa historia dice que esa fue la semilla que a él lo ganó para Cristo. Hermanos, que ese sea el testimonio de la iglesia Cristo es la puerta, que sea el testimonio de nosotros como creyentes, que aunque estemos pasando por el pozo de la desesperación, los de afuera, las personas de afuera que no conocen a Jesús, vean nuestra fe inquebrantable, nuestra convicción inquebrantable, nuestra fe en Jesús, y que ellos digan, yo sé que estás pasando por el medio del horno de fuego. Yo te he visto en ese pozo de la desesperación, pero tú no has negado tu fe. Pero tú te has mantenido firme creyendo en ese Dios que por algo te está haciendo pasar por eso. Que ese sea el mismo testimonio de nosotros, hermanos. Y termino diciéndoles una palabra que se encuentra en el último verso del Salmos 40, y les ruego que hagan de ustedes esa palabra del rey David. Y inicia diciendo, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Hermanos, no importa cuál es el pozo al que ustedes cayeron, ni por cuál razón cayó. Lo importante es que espere pacientemente en el Señor. Y no solo eso, sino también que clame por ayuda. Pero que en su clamor vaya la palabra, Señor, no me saques de aquí hasta que logres hacer lo que quieres hacer en mi vida. Porque yo sé que tú estás más interesado en mi destino eterno que en mi bienestar temporal. Gracias, hermanos, por este tiempo para escuchar esta meditación de la palabra. Los amamos, los extrañamos, siguen en nuestras oraciones y los bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos poderlos ver pronto. Bendiciones.